Bien, estamos en la semana del 11 de abril, sería la segunda clase de la unidad 1, lógica. Bien, les comparto los conceptos que vamos a ver hoy. Pero antes repasemos de dónde venimos, antes de comenzar con los nuevos conceptos. Venimos de acá, venimos de ver proposiciones. Venimos de ver proposiciones, ¿ah? Simples y compuestas. Y cómo distinguíamos, pensando en la fórmula, cómo distinguíamos que estábamos con una proposición compuesta, porque en ella hay conectivos. Aquí hay conectivos. El I, el O, conectivos. La negación, la condicional, la bicondicional. ¿Bien? Bueno, ¿y qué es lo que también vimos? Que a la hora de analizar una proposición compuesta para ver sus posibles valores de verdad, confeccionábamos una tabla que llamábamos tabla de verdad. ¿Bien? Vamos a hacer varias tablas de verdad para probar las cosas más importantes, las más fundamentales. Pero en la medida en que pasa el tiempo, en el que entremos ya a profundizar estos temas, es cada vez menos tabla de verdad. ¿Bien? Bueno, ¿qué más vimos la clase pasada? Hemos visto el concepto de conectivo principal, que era cuando uno tiene una expresión compuesta, bien, de dos o más, con la presencia de dos o más conectivos, habría uno principal, que es el último que resolvemos, el que nos da el valor de verdad final. Eso vimos en la clase pasada. Lo que les pido a aquellos que no estuvieron, que vean el video. A aquellos que se quedaron con duda, vuelvan a ver el video, vuelvan a ver la grabación, cosa que luego, por ejemplo, en esta oportunidad que estamos ya en la segunda clase, me pudieran consultar o esperando me pudieran consultar en esta clase o en una clase de consulta, que supuestamente tengo libertad de tiempo los viernes, pero ya vamos a ver, bien, ya vamos a ver, ya les confirmo. Bien, vamos a los conceptos nuevos. Bien, Profe, cuando hagamos una tabla, sí. para poner la asistencia hay que poner contraseña. Ya les pasé ahí en el chat. Te la vuelvo a copiar. En el chat de Zoom. Gracias. Bien. Vamos. Conceptos nuevos. Estamos en la segunda clase. ¿Ah? Segunda clase, unidad 1. Voy a poner esto para que alguien que me escuche hablar en chino, digamos, piense o reflexione que a lo mejor hay algo de la primera clase que no quedó claro y que por eso ahora no me está entendiendo. Entonces les pido que vuelvan a la primera clase. No se salteen el orden de las cosas, ¿ah? Porque toda una construcción, todo tiene que ver con todo. Bien. Estábamos viendo proposiciones compuestas y sus posibles valores de verdad. Bueno, habría tres situaciones en la que podemos caer, digamos, cuando hacemos tabla de verdad. Que el resultado sea siempre verdadero. ¿Ah? Una proposición compuesta siempre es verdadero. A esos tipos de proposiciones compuestas les llamo tautologías. Cuando sea siempre falso, le voy a llamar contradicción. Proposiciones siempre falsas. Y cuando no sea ni tautología ni contradicción, le llamamos contingencia. Bien, son nombres nuevos, pero miren, es algo que se nos aparece en otros temas de matemática.
¿Ah? Cuando, por ejemplo, ustedes tienen, qué sé yo, en trigonometría, seno cuadrado de un ángulo alfa más el coseno cuadrado de ese mismo alfa es siempre 1. Esto es algo siempre verdadero. Entonces, esta sería una tautología de la trigonometría. ¿Bien? Y la usamos, obviamente, convenientemente. Bueno, en lógica lo mismo. Y hay tautologías muy fáciles de ver. ¿Ah? Y hay otras que vamos a tener que hacer tabla de verdad para ver si realmente son o no son tautologías o contradicciones o contingencias. Bien, entonces, ¿cuáles son las fáciles de ver? Tautologías fáciles de ver. Por ejemplo, si ustedes tuvieran esta expresión P o no P, ¿verdad? Tienen una disyunción entre dos cosas que son contrarias. Una de las dos va a ser verdadera. Entonces, ya está. La disyunción, por lo tanto, es verdadera. Bien, esto es siempre verdadero. Y si yo tuviera, por ejemplo, una disyunción entre una proposición P y una constante siempre verdadera, pues el resultado, gracias a esta siempre verdadera, el resultado de la disyunción también va a ser verdadero. Entonces, estas son tautologías, ¿verdad? Fáciles de ver. Aquellas que no sean fáciles de ver, pues las voy a tener que trabajar con tabla de verdad. Bien. Contradicciones. Bueno, si a P y a no P los tengo combinados con una conjunción, eso siempre es falso. Nunca puede ser cierto que se den P y su contrario a la vez. Es decir, llueve y no llueve al mismo tiempo, eso nunca es cierto. Bien, ahí tienen una contradicción. Y si tengo esto, una conjunción con un término ya falso de entrada, el resultado es falso. No importa quién es P. Entonces ahí tienen contradicciones muy fáciles de ver. Bien. ¿Qué sería, por ejemplo, una contingencia? Algo que pueda ser en algunas ocasiones verdadero y en otras ocasiones falso. Por ejemplo, acá, si no sé nada de P y de Q y considero todas las posibles valores de verdad de ellas individualmente, la disyunción puede ser verdadera, pero también puede ser falsa. ¿Ah? Igual esto, por ejemplo. Esto puede ser verdadero o falso. Contingencias. Bien. Bueno, en esta clasificación los conceptos más importantes son las tautologías y las contradicciones. Cosas siempre verdaderas o cosas siempre falsas. Miren en esta actividad. Determinar si la siguiente proposición compuesta es tautología, contradicción o contingencia. Esa es la expresión. Bien. Entonces, vamos a... Bueno, observen que no es fácil de determinar. Que esto, ¿verdad? Depende de ser que esta bicondicional sea verdadera siempre. Esto depende de P, Q y R. Bien, entonces no está tan evidente. Bueno, entonces vamos a construir tabla de verdad. Le voy a llamar a este miembro A y a este miembro B. Fíjense, la bicondicional es el conectivo principal, el último que tengo que resolver. Bueno, entonces hagamos esos cálculos. Para construir A, yo voy a necesitar primero Q entonces R. Luego voy a necesitar P entonces Q entonces R. Y esto sería A. Vamos a B, voy a necesitar P entonces Q, P entonces R, y luego construir esa condicional, P entonces Q y, no, es entonces. Entonces, Q entonces R. Esto es B. Y finalmente tengo que hacer A, sí, solo sí, B. Bien, y entonces hagamos esa construcción.
Bien, me van ayudando. Yo voy a ir preguntando. Acá las 3 primeras columnas. Pongamos las 8 posibilidades. Les aconsejo que se mecanicen, que pongan siempre las mismas, digamos, las 8 posibilidades en el mismo orden. Bien, voy a seguir el orden que hemos dado en el material. Ustedes podrán cambiarlo, obviamente. 4 falsos, 4 verdaderos. Ahora acá de 2 en 2. Y de 1 en 1. Bien, 8 renglones. Díganme. Ahora, analicemos la columna Q entonces serie. Q entonces serie. Q es el antecedente y R el consecuente. Tengo que mirar esta columna, antecedente, y esta consecuente. Y recordemos, cuando una implicación, había una sola situación donde la implicación es falsa. ¿Cuándo qué? Eso vimos en la clase pasada. Cuando el antecedente era falso. No, antecedente verdadero Y el y el consecuente consecuente falso. falso. O sea, ahí es que la condicional no se ha cumplido. Habiéndose dado el antecedente, no se cumplió el consecuente. Bien, recuerden el ejemplo que les ponía de Juan que anda en la moto y que debiera usar casco. ¿Cuándo lo multamos? Cuando él anda en moto y no tiene casco. Esas son las únicas situaciones con condicional falso. Entonces, díganme en qué renglón, son 8 renglones, en qué renglón tienen Q, que es el antecedente verdadero, y R, falso. En el 1, 0, El 0. tercero y el séptimo. El tercero y séptimo, sí. Bien, ahí tienen falso. Ahí tienen falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Bien, bueno, y en el resto, verdadero. Te dirán, ¿y qué no tiene que calcular en los otros casos? Si quieren, acá no van a perder tiempo. Porque, ¿qué hemos dicho? En la única situación donde la condicional es falsa es ahí donde el antecedente verdadero y el consecuente falso. En todas las demás situaciones, la condicional es verdadera. Bien, entonces, bueno, ahí me quedó una carita, chicos. Bueno, entonces, con eso, bien, tranqui. Vamos ahora a P, entonces, Q, entonces, R. Aquí, en esta condicional, P es el antecedente y el resultado que obtuve recién de Q, entonces, R, es el consecuente. Entonces, ahora miro la primera y cuarta columna. ¿En qué renglón? ¿El séptimo? En el séptimo. Tienen ahí antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Y tienen en otro renglón lo mismo? No. Sí. No, ¿verdad? Aquí 1 y aquí 0. No, ¿verdad? Bueno, listo. Bien. Vamos ahora a P, entonces Q. Debo mirar. P es el antecedente y Q el consecuente. ¿A dónde? ¿En qué renglones es esta condicional falsa? En el quinto ¿En y el el sexto? sexto. Muy bien. Y en el resto, verdadero. Y ahora tengo P, entonces R. Así que a mirar R ahora. P, entonces R. ¿Y en En qué el quinto y en renglón? el séptimo. Quinto y séptimo. En el resto, verdadero. Bien, y ahora de nuevo otra condicional. En el séptimo. En el séptimo tienen ahí falso. Bien, antecedente, consecuente. Ya no se mira esto, sino las últimas dos columnas. Esta columna y esta. Bien, y no tienen otra situación así, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahora el sí, solo sí.
El sí y solo sí. ¿Cuándo era verdadero el sí y solo sí? Cuando los dos Profe, Cuando los dos, ¿qué? ¿Los dos Cuando qué? los valores son de verdad verdaderos. son iguales. Cuando profe, son iguales. en la última Ambos fila, verdaderos o ambos falsos. Ambos falsos. ¿Qué profe, me una dice? consulta. En la penúltima columna, en el tercer renglón, que no sería un 0. P y R. Y tenés P falso y R falso. ¿Qué hemos dicho? Ah, no, ¿Será me cero la confunde con P y condicional? R. Ah, bien. Bien. Bueno. Disculpe. Entonces ahora el sí, solo sí, chicos. El sí, solo sí es verdadero, resumiendo, es cuando tienen los mismos valores de verdad. Que habría dos casos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Bien. Y entonces ahora debo comparar las columnas A y B. A y B. Miren las columnas. Los mismos valores de verdad. ¿Lo ven? Esto tiene un solo cero en el séptimo renglón y este todo uno y un solo cero en el séptimo renglón. Así que aquí, ¿qué pongo acá en esta columna? Todo uno. Verdadero. Todo uno. Con lo cual, ¿qué decimos? Que esta expresión es una tautología. Tautológica. Tautología. ¿Por qué? Porque la columna final, o sea, porque el sí solo sí dio todo uno. Bien. Bueno. Van a tener en la práctica otros ejercicios así, haciendo tabla de verdad. Bueno, ¿cuál es la importancia de las tautologías? Que cuando yo tengo algo siempre verdadero, entonces yo lo puedo usar. Yo lo puedo usar, como por ejemplo les mostraba el caso de una tautología de trigonometría, a esas igualdades las puedo usar para sustituir una cosa por otra, porque sé que siempre tienen los mismos valores de verdad. ¿Bien? Bueno, esa idea está relacionada con este concepto, el de equivalencia lógica. Supongamos que tienen ustedes dos expresiones lógicas, que pueden ser simples o compuestas, simples o compuestas, le llamemos A y B. Se van a decir lógicamente equivalentes o a secas equivalentes cuando ambas expresiones tengan siempre los mismos valores de verdad. ¿Cuándo? Para todas las combinaciones posibles de las variables que intervengan. Bien, entonces yo voy a tener acá A y voy a tener B. Esta puede ser una cosa sencilla o una cosa bien complicada, y esto también B. Bueno, entonces, ¿cuándo voy a decir que son equivalentes? Que lo vamos a representar así. ¿Así o así? Como si fuera un igual, pero con 3 rayitas. Son equivalentes cuando haciendo la tabla de verdad de A y haciendo la tabla de verdad de B, tengamos los mismos resultados. Por ejemplo, acá, volviendo acá. Miren la columna de A y la de B. Cada vez que A era verdadero, B también, y cuando fue falso, B también. Bien, esta columna igualita a esta columna. Bien, por lo tanto, la bicondicional resultó una tautología. Bueno, acabamos de hacer una equivalencia en esa tabla. Acabamos de encontrar equivalencia entre A y B. Bien, así que prácticamente ahora les estoy definiendo lo que ya en ese ejercicio está presentado. Bueno, entonces, esa es la definición. Quiere decir entonces que si yo organizo la bicondicional entre ellos dos, al tener A y B siempre los mismos valores de verdad, si uno es verdadero, el otro también, si uno es falso, el otro también, y recíprocamente, quiere decir esto que si conozco B también conozco A porque tienen el mismo valor, la bicondicional va a dar siempre tautología. ¿Bien? Entonces, de allí viene esta propiedad. ¿Bien? Este sí con 2i se lee sí y solo sí. ¿Bien? Voy a decir así. A es equivalente a B, sí y solo sí. La bicondicional entre ellas es tautología.
Bien, y entonces aquí me detengo a, digamos, resaltar un detalle. Las dos son dobles flechas, digamos, ¿ah? Bien, pero por algo esta tiene un dibujito especial. Bien, este es el conectivo. Este no es un conectivo, esto es un símbolo para una situación especial. Cuando yo digo que esto es un conectivo, es que esto puede ser verdadero o falso. Ahora, lo que estoy diciendo acá es que cuando ese conectivo sea siempre verdadero, es que voy a estar en presencia de una equivalencia. ¿Ah? O sea, esto no es lo mismo que esto. Están relacionados. Cuando el conectivo bicondicional sea siempre verdadero, es que podré usar la equivalencia. Podré decir que hay equivalencia. ¿Se entiende, no? Lo aclaro porque a veces lo confunden y bueno, es porque los conceptos están relacionados, pero no son idénticos. ¿Ah? Solamente entonces, repito, solamente cuando la bicondicional de tautología es que puedo decir que tengo equivalencia. Bueno, y hay equivalencias muy fáciles de ver, como por ejemplo, P o Q equivalente a Q o P. ¿Ven? O sea, imaginen ustedes que hagan la tabla de verdad de esto. Tiene 4 renglones y en un solo renglón esto es falso, que es cuando ambas son falsas. ¿Y si hacen la tabla de verdad de esto? La misma situación. Cuando ambas sean falsas, esto va a ser falso. Así que los valores de verdad de estas dos cosas son siempre los mismos. ¿Ah? Si dudan, háganla para darse cuenta que hay un solo renglón donde ambas expresiones son falsas. P falso, Q falso. Me estoy acordando, por supuesto, de la definición de la disyunción. Igual esto, P y Q va a ser equivalente a Q y P. A ver, lo pongamos en algún contexto. Si yo digo acá, esta noche voy al cine o al teatro, es lo mismo que decir, esta noche voy al teatro o al cine. Bien. Aprobé álgebra y física, es lo mismo que decir aprobé física y álgebra. O sea, las equivalencias son, me dan frases que transmiten el mismo mensaje. De ahí la importancia. Yo entonces puedo transformar una cosa en la otra, porque tengo la certeza que transmiten el mismo mensaje. Otras fáciles de ver. Si yo digo P y P, P y P, llueve y llueve, ¿qué dirían ustedes? Eso es equivalente a decir ¿qué cosa? Llueve y llueve. Equivalente a decir llueve una sola vez. ¿Es o no? Ahí estamos como redundando acá, esto se puede simplificar y decir simplemente llueve. P o P, equivalente a P. Otra equivalencia fácil de ver. Negar 2 veces una afirmación. ¿Es equivalente a qué? No es cierto que no P. ¿Equivalente a? No A P. negarlo una sola vez. ¿Negar una sola vez? ¿Negar? Sí. No es cierto, es afirmar. No es cierto que no sucede P. Claro, es que así no andamos hablando. ¿Ah? Pero esta situación sí se puede presentar. Tener una negación sobre otra negación. Es como que se cancelan. No es cierto que no ocurre P. No es cierto que no llueve. Equivalente a decir, está lloviendo. Bien, si dudan, hay que hacer tabla de verdad y comprobar que es una tautología. Bien, bueno. A esas tautologías básicas, a esas equivalencias básicas, le llamamos leyes lógicas.
Las equivalencias lógicas más simples son como el álgebra de nuestra álgebra proposicional, son la base, y se van a llamar leyes de la lógica. ¿Bien? Esto nos permite, esto nos da un instrumento como para, por ejemplo, si yo tengo una expresión lógica complicada, poderla simplificar, ¿ah? Llegar a su mínima expresión. O si tengo una frase en nuestro idioma que a lo mejor es rebuscada, complicada, hay muchas cosas que intervienen, buscar otro modo, o sea, y una frase a lo mejor difícil de entender, buscar otro modo de transformar esa frase en algo equivalente y más accesible. Bien. Bueno, entonces ahora a continuación van a ver el listado de las principales leyes de la lógica. Son las equivalencias más importantes. Acá en ese listado van a ver ustedes que aparecen variables P, Q y R, y B y F, que van a representar a una proposición siempre verdadera y F a una proposición siempre falsa. ¿Bien? Vamos a aceptar esa notación. Bien. Hay dos tablas. En el primer grupo, en estas 10 primeras, está todo relacionado con la negación, la disyunción y la conjunción. Y se van a dar cuenta que todo lo que vale para la disyunción vale para la conjunción. Por ejemplo, les presenté ya las leyes conmutativas, la 3. P o Q equivalente a Q o P. P y Q equivalente a Q y P. Leyes conmutativas. Les presenté a no P. Aquí si quieren pongan paréntesis ahí, pero no haría falta. ¿Ah? No haría falta. Ley de la doble negación. Bien. Les presenté a las leyes de idempotencia. P o P equivalente a P. P y P equivalente a P. Vamos por el segundo renglón. Leyes de De Morgan. Ahí falta otro D. Es De Morgan. O sea, leyes de Morgan. Bien, dice que la negación de una disyunción es equivalente a conjunción de negaciones y que la negación de una conjunción es equivalente a disyunción de negaciones. Todo esto, en la medida en que yo lo pruebe con tabla de verdad, en la medida en que lo aplique en ejercicios, se van quedando en la memoria. Lo importante es entenderlo. Leyes asociativas. Dice que si ustedes tienen una disyunción de 3 términos, pueden asociar como quieran, que va a valer. Va a valer asociar como quiera. La operación, tienen que mirar a esto como operaciones. ¿Ah? Operaciones de la lógica. Que la disyunción es una operación asociativa y la conjunción también. Leyes distributivas. Que cuando se tiene una conjunción aplicada a una disyunción, puedes distribuir el término de afuera adentro. Igual pasa si tengo disyunción aplicada a una conjunción, puedes distribuir. ¿Ah? Y me queda una conjunción de disyunciones. Bien, ese es el mensaje que dan estas fórmulas. Por lo pronto, cuando ustedes hagan práctica, tengan esto a mano. ¿Ah? Para ir, bueno, porque seguramente no lo van a recordar, ¿ah? Pero en la medida en que practican mucho, sí va recordándose. Leyes de lo neutro, miren de importante el papel de las constantes proposicionales. Si yo tengo una disyunción entre P, que es cualquiera, y algo siempre falso, lo que estamos diciendo con esta equivalencia es que el valor de verdad de esto va a depender de P, porque la disyunción se conforma con que un término sea verdadero, así que por más que este sea falso, hay que ver el otro. Entonces, P o F es P. Entonces, ¿qué decimos acá? Que el falso es neutro para la disyunción. Es como un cero sumando. 0 más A, A. ¿Bien? Y el verdadero es neutro para la conjunción. Si tengo una conjunción que sabemos que es exigente y un término es verdadero, hay que ver el otro término. Todo va a depender del otro término.
Leyes de los inversos. P o no P. Hace rato dije que es una tautología, claro. Una de las dos va a ser verdadera. A ver, hago recordar. Ah, no le presenté el ejemplo. No le presenté ese ejemplo. Bien, a la otra comisión le presenté. Vuelvo acá. Razonemos esto. Tienen una disyunción entre dos cosas contrarias. Una de las dos va a ser siempre verdadera, por lo tanto la disyunción verdadera. Y acá tienen una conjunción entre dos contrarios. Es vital que vean eso, que este término y este son contrarios, no son dos cualesquiera, son contrarios. Por lo tanto, si están haciendo disyunción, esto siempre va a ser verdadero, y si acá se está haciendo conjunción, va a ser siempre falso. ¿Bien? Por ejemplo, si yo digo llueve y no llueve, eso jamás va a ser cierto, que llueva y no llueva al mismo tiempo. Siempre falso. Veamos acá, estas se llaman leyes de dominación. Tienen una disyunción donde un término es siempre verdadero, fijo. Está verdadero, fijo. Y entonces la disyunción que se conformaba con tener un verdadero, ya está, ya lo tengo. ¿Importa quién es P? No. Entonces, esto es siempre verdadero. Decimos acá que el verdadero domina en la disyunción. Y acá tengo una conjunción con un término falso. Bueno, ya está. P no importa. Porque ya con un término falso, la conjunción es falsa. Decimos que el falso domina en la conjunción. Y el verdadero domina en la disyunción. Leyes de absorción. Esta es la que más les cuesta aceptar y luego usar. Dice lo siguiente acá, miren, que si tienen ustedes disyunción y conjunción, como parecida a la distributiva. Nada más que acá en la distributiva, ustedes tenían 3 variables, P, Q y R. No, acá no. Acá tienen algo especial. Tienen un término haciendo disyunción y ese mismo término haciendo conjunción. PO, PI, Q. Q se absorbe. El resultado es P. Ya lo vamos a probar enseguida. Lo que estoy es leyéndole la fórmula. Y acá tienen una expresión muy parecida a esta. En la otra clase le vamos a llamar dual, porque todo lo que vale para la disyunción vale para la conjunción, ¿no? Y entonces tienen la misma expresión, pero ahora donde hay disyunción tengo conjunción y viceversa. P haciendo conjunción y P haciendo disyunción a Q. ¿Qué pasa con Q? Se absorbe. El resultado es P. Esas se llaman leyes de absorción. Bien. Vamos a ver las siguientes 7 leyes que tienen que ver con la disyunción excluyente, la condicional y la bicondicional. Ya vamos a hacer demostraciones. La primera te habla de que la disyunción excluyente se puede pensar como una disyunción incluyente. Recuerden que la idea de la disyunción excluyente era, va a ocurrir P o Q, pero no ambas. Entonces, fíjense lo que está diciendo acá. Ocurre P y no Q, o ocurre Q y no P. ¿Ven? Ese es el espíritu de esta ley. Está reflejando, toda esta expresión, está reflejando el sentido de la disyunción excluyente. No pueden ocurrir ambas. Si ocurre P, no ocurre Q, o puede ocurrir Q, pero no P. ¿Lo ven? Ley asociativa de la disyunción excluyente. También la disyunción excluyente es asociativa. Si tienen 3 términos, pueden asociar como quieran.
Ley de la condicional. Vamos en esta. Ley de la condicional. Esta equivalencia dice que ante la presencia de una condicional, pueden transformar esta condicional en una disyunción. Ajá. ¿Sí? Sí. Se puede probar que tienen esas dos expresiones los mismos valores de verdad. Pero la disyunción no es cualquiera. La disyunción es entre la negación del antecedente y el consecuente. ¿Cuándo se va a usar esta ley? Muy conveniente para cuando tengamos que eliminar condicionales o introducir condicionales. Si yo tengo esta expresión, puedo escribir esta. Una equivalencia, chicos, es como una igualdad. Pueden reemplazar el miembro izquierdo por el derecho o el derecho por el izquierdo. ¿Ah? Ustedes verán en qué sentido. Ley de la contrarrecíproca del condicional o contrarrecíproco. Dice que toda condicional es equivalente a otra condicional, no cualquiera. Esta otra condicional se logra negando antecedente y consecuente, pero invirtiendo el rol. ¿Bien? P entonces Q equivalente a no Q, entonces no P. Claro, fíjese la idea. Porque cuando nosotros leemos esto, estamos diciendo, si sucede P, sucede Q inevitablemente. Q es consecuencia de P. Entonces, como Q es consecuencia de P, una consecuencia inevitable, quiere decir que al no ocurrir Q, es porque tampoco ocurrió P. Bien, ese es el espíritu de esa ley. ¿Cómo se niega una condicional? Suelen, hasta en los exámenes finales, chicos, solemos ver este error, que cuando quieren negar una condicional, distribuyen la negación adentro y creen que aquí hay equivalencia. No hay equivalencia. ¿Cómo lo probamos? Haciendo tabla de verdad. No da tautología. ¿Ah? Ahí estaría mal negada la condicional. O sea, no estoy diciendo que esto no exista, pero esto no es equivalente a esto. ¿Se entiende? No es lo mismo, no pueden sustituir una cosa por la otra. Es una pena, pero vemos ese error frecuente. Ah, ¿y cómo se niega entonces? La negación de una condicional es afirmar mientras el antecedente ocurrió, el consecuente no. ¿Bien? Claro. No ocurrió que P te lleve a Q. P sucedió y Q no. P no te llevó a Q. Q no fue consecuencia de P. P ocurrió y Q no. Bien, es lo que estamos diciendo ahí. P ocurrió y Q no. Q no fue consecuencia de P. Yo apelo a eso, chicos, a que ustedes entiendan el mensaje de la fórmula. ¿Ah? No ganan nada, no vale de nada que ustedes a toda esta fórmula las estudien sin entender, las estudien de memoria sin entender su mensaje. Eso va a caer en saco roto, después en la práctica o en los exámenes les saltan las dudas por todos lados. ¿Ah? Entonces, no estudien nada de memoria, entiendan el mensaje. Miren, la ley de la bicondicional, esa es fácil porque, claro, ¿qué era una bicondicional? Dos condicionales, que P te lleva a Q y que Q te lleva a P. ¿Bien? Bueno, por supuesto que, además de que intuitivamente ya la teníamos a esta equivalencia, ¿ah? Lo interesante sería probarla por tabla de verdad. ¿Y cómo se niega una, sí? ¿Me hablan? Bien. ¿Y cómo se niega una bicondicional? Bueno, negando esto, digamos. Y resulta en lo siguiente. O sea, recuerden que una bicondicional es que ambas cosas tienen los mismos valores de verdad. O sea, viene a ser que ambas cosas ocurren simultáneamente o no ocurren. Entonces, fíjense, al negar la bicondicional estamos diciendo ocurrió P pero no Q, o ocurrió Q pero no P. Bien, y mirando el renglón 11 y el 17, fíjense, tienen acá y acá la misma expresión, con lo cual sacamos la conclusión
de que la disyunción excluyente es la negación de una bicondicional. Bien, así que ahí podríamos deducir otra equivalencia. P o Q excluyente es equivalente a negar el sí y solo sí entre P y Q. Esta podríamos decir 18. ¿Ah? Pero bueno, no los quiero abrumar con tantas, con los números, porque, a ver, no son las únicas tampoco. Si yo agregara a la 18, no son las únicas. Hay infinitas equivalencias. Estas son como las básicas, sí. ¿Podría volver a explicar la ley del condicional, Sí. el número 13? Profe, me han dicho. Sí, puede volver a explicar la ley del condicional. ¿Esta? Sí. ¿La 13? Dice simplemente que una condicional se puede transformar en una disyunción. ¿Entre quién? No es una disyunción cualquiera. El que era el antecedente es uno de los términos, pero negado. Y el que es consecuente, tal cual. ¿Bien? ¿Cómo probamos que esto es cierto? Haciendo tabla de verdad. Y te vas a dar cuenta que cuando tiene los mismos valores de verdad para todas las combinaciones posibles de valores de la variable. Miren, analicemos un solo renglón. ¿Cuándo hemos dicho que esto es falso? Cuando tienen P, el antecedente verdadero y el consecuente falso, Falso. ¿verdad? ¿Ah? Falso. Bueno, díganme, esta disyunción en un solo caso va a ser falsa, ¿verdad? Las disyunciones son falsas en un solo caso, que es cuando ambos términos son falsos. Q falso y no P falso. Pero si no P es falso, ¿cómo es P? Verdadero. Verdadero. Claro, ¿ven? Entonces, ya está. Ahí ya prácticamente estamos analizando. Ustedes dirán, ¿y qué pasa en los otros casos? Es que en los otros casos esto va a ser verdadero y esto también. ¿Mm? Ahí ya tienen una demostración de que esto vale. Bien, a esta la usamos mucho más algebraicamente. ¿Ah? Cuando ustedes tengan en una expresión que una condicional que les incomode y la quieran eliminar, pues se tienen que acordar de esto. Tienen que hacer esta construcción, una disyunción entre la negación del antecedente y el consecuente. No sirve para frases. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de si Juan anda en moto, entonces usa casco. Si a esa frase la aplico acá, diríamos Juan no anda en moto o usa casco. Y por supuesto que es una frase totalmente entendible, una frase que va a tomar los mismos valores de verdad que la anterior. Pero ¿cuál es el temita? Que si yo digo esa frase como condicional, ahí se ve claramente que es una regla, que es una ordenanza. Cuando cumplas esto, entonces haz aquello. Ahí se ve la condicional. Y entonces, por más que esta otra frase era correcta, Juan no anda en moto o usa casco, aquí no se ve el sentido de la frase, digamos. No es claro. O sea, si ustedes tuvieran que escribir un cartel, son trabajadores municipales y tienen que escribir el reglamento para andar en moto, ¿bien? Tienen que poner una condicional. Si se anda en moto, entonces se debe tener casco, se debe tener esto, se debe tener aquello, se debe tener un papel, o sea, sí, todo condicional. ¿Verdad? Uno elegiría el condicional para expresarse de un modo más claro. ¿Se entiende, no? Entonces, para transformar frase, a lo mejor no es que esté mal, sino que no es cómoda. Pero sí lo vamos a usar para transformar algebraicamente, expresiones algebraicas, fórmulas. Bien. Vale, gracias. Usando tablas.
¿Cómo? Ok, gracias, ya entendí. Bien. Bueno, usando tablas de verdad, demostrar lo siguiente. Una de las leyes distributivas. Bien, entonces supongamos la ley P, I, Q, O, R. Ojo que también pueden poner al revés, ¿no? Podrían poner Q, O, R, I, P. Porque como vale la conmutatividad, pueden ponerla como quieran. ¿Bien? Bueno, y entonces esto equivalente a, distribuyamos, P, I, Q, O, P, I, R. Bien, esto es distribuir. P haciendo conjunción a Q, P haciendo conjunción a R, y luego entre ellos disyunción. Bien, bueno. Construyamos la tabla para esa expresión. Bueno. Entonces, mira, le voy a llamar a esto A y a esto B. Y entonces construyo A. Para A necesito Q, O, R. Y luego tengo que hacer PI, Q, O, R. Y esto sería A. Para B tengo que hacer PIQ, luego PIR, y luego PIQ o PIR, bien, y esto es B, y finalmente A, sí, solo sí, B, ¿verdad? Y tengo que llegar a ver que esto es una tautología, a eso tengo que llegar. Bueno, entonces, acá ya saben cómo se escriben todos los posibles valores. Primero de 4 en 4, después de 2 en 2, luego de 1 en 1. Bueno, me ayudan. Q o R, la disyunción entre Q y R. Segunda columna y tercera columna. ¿Dónde es falsa la disyunción? ¿Dónde era falsa? Tercera y séptima. Cuando ambas son falsas. Bien. ¿Y en qué renglones son ambas falsas? En el Q primero. o R. Quinto. En el quinto, Y en el bien. primero. Primero. En el primero. Y en el resto es verdadero. Bien. Y ahora tengo que hacer la conjunción entre P y el resultado que acabo de encontrar, Q o R. Ahora conjunción. Y la conjunción, recordemos en qué caso era verdadera, cuando ambas son verdaderas, ambos términos. ¿En qué renglón tengo? Primera columna verdadero y última columna, cuarta columna verdadero. Anteúltimo. Séptima, ¿no? Séptima, la quinta. Séptima, sexta, séptima y octava. P verdadero y Q o R verdadero. Y en el resto, todo falso. Todo cero. Bien. Vamos con P y Q. P y Q ahora. La conjunción entre P y Q. ¿En qué renglón pondríamos verdadero? En el último. Y hay uno más. Anteúltimo. En el penúltimo. Bien. Perfecto. Y ahora tengo P y R. Entonces, P y R. Acá. ¿En qué renglón pondríamos verdadero? En el último. Bien. Y hay Y en uno el más. sexto. Y en el sexto. Y en el resto, falso. Y ahora tengo disyunción. Disyunción entre esta columna y esta otra. Bien. ¿En qué renglones pondríamos falso? En este, ¿verdad? Ambas falsas, ambas falsas, ambas falsas. Y en esto, verdadero. ¿Verdad?
La disyunción era falsa, Sí. solo cuando ambos eran falsos. Y ahora, por último, A y B. Bueno, fíjense en la columna A y la columna B, igualitas. ¿Qué quiere decir? Que la bicondicional es siempre verdadera. Verdadero. Tautológica. Bien, tautología. Perfecto. Entonces, ahí estaría aprobada la distributividad. Bien. Probemos una de las leyes de absorción. Una de las leyes de absorción. Bien, les escribo acá la ley de absorción. La ley de absorción dice lo siguiente, que si ustedes tienen una expresión, por ejemplo, P, haciendo conjunción a una disyunción, pero donde P también está, P haciendo conjunción y disyunción a otra fulana Q, Q se absorbe. El resultado es P. Esa es una de las leyes de absorción. La otra es aquí O y aquí I. ¿Bien? La dual, decimos. Bueno, entonces aquí tengo una tabla de pocos renglones porque nada más tengo P y Q. ¿Mm? Y entonces vamos a construir, a ver, la expresión A. Bien. Entonces aquí tengo que calcular primero P o Q, luego aquí PI, P o Q. Bueno, acá me van a sobrar las columnas, no importa. PI, y esto es A, y por lo tanto esto es B, que es, ya lo tengo, esto es B, y finalmente aquí voy a poner un A, sí, solo sí, B. ¿Bien? A, sí, solo sí, B. Bueno, estamos, ¿no? Bueno. Bueno, P o Q, ¿en qué renglón es falsa? En la primera. Bien, y en el resto verdadero. Y ahora tengo la conjunción entre P y la disyunción P o Q. La En la conjunción. última es verdadera. Y hay una más, Y en la En la tercera. penúltima. Penúltimo. penúltima. Y en el resto falso. Y ahora, finalmente, es la bicondicional entre la expresión A, que es la última, y B, que es P. Fíjense en las dos columnas. Igualitas. Entonces, tautología. Profe, Sí. ¿cómo define cuál va a ser la columna A y cuál la B? No, a elección. Yo dije, le llamo al primer miembro A, al segundo miembro B. A y B son los dos miembros. Vos querés, para probar una equivalencia, querés armar una bicondicional entre el primer miembro y el segundo. Tenés que ver que esto es tautología, ¿verdad? Bueno, llámale como quieras. Yo le llamé A al primer miembro y B al segundo. Llámale como quieras, digamos. Ah, serían los miembros, listo. Gracias. Claro. Bueno, lo que les quiero probar, por más que en esta actividad no lo diga, es... todas estas tablas están hechas en el archivo llamado actividades. Después lo descargan. Lo que les quiero probar es, además de la negación de la condicional, me gustaría probarles una de las leyes de De Morgan. Bien. A ver, vamos a aprovechar. Escribamos la negación de la condicional. La negación de la condicional decía esto, que negar una condicional es equivalente a afirmar que habiendo sucedido el antecedente no ocurrió el consecuente. Bien, entonces, a ver, para el compañero que pregunta, esto va a ser A, esto va a ser B, lo elijo yo. Si querés, elegirlo con otra letra o al revés, es lo mismo. La cuestión es que ahora voy a construir los cálculos necesarios para
para A y luego los cálculos para B. Bueno, para A, necesito acá P entonces Q y luego negar eso. Negar P entonces Q. Y esto es A. Para B necesito no Q y luego PI no Q. Y esto es B. Y finalmente, A, sí, solo sí, B. ¿Bien? Bueno, vamos en la columna de P entonces Q. El Bueno, último recordemos verdadero. cuando... A, El último creo que es verdadero. bueno, pero ¿y en qué caso es falso? Porque la El condicional segundo. tenía eso, en la sola situación era falsa. ¿En qué renglón es falso? En el ¿En primero. el segundo? No. En el tercero. Ah, en la tercera, que no se cumple el Tercera. consecuente. Yo el antecedente y no el consecuente. Bien, el resto verdadero. Y ahora neguemos esto. Los valores inversos, ¿verdad? Bien. Ahora con no Q. Tengo Q acá, no Q. Entonces 0, 1, 1, 0. Así, ¿verdad? Neguemos Q. Ahora tengo la conjunción entre P y no Q. Y una conjunción es verdadera solamente cuando todos los términos son verdaderos. Entonces, ¿en qué renglón P es verdadero y no Q verdadero? En el Simultáneamente. penúltimo. Bien. Y en el resto, falso. Bien. Y ahora, entonces, finalmente miro la columna de A y la de B. Esta tautología son iguales. Son iguales. Entonces, tautología. Bien, bueno. Entonces esto es como medio aburridote. Hacemos pocas tablas, chicos, en realidad. Ya después nos vamos desprendiendo de la tabla y lo que hacemos es, usar estas leyes para encontrar otras equivalencias. Ya damos por probado todo esto y encontramos otras equivalencias. Una de las leyes de De Morgan decía, la negación de una disyunción es conjunción de negaciones. De Morgan. Ley de De Morgan. Bien, bueno, entonces le llamo a esto A esto B y hacemos la construcción. Bueno, para A necesito primero P o Q y luego negar P o Q y esto sería A. Para B necesitaría no P, no Q y finalmente no P y no Q y esto es B y finalmente la bicondicional. Bueno, vamos a completar P o Q. ¿En qué único renglón la disyunción es falsa? ¿Mm? El primero. En el primero. Muy bien. Resto verdadero. Y ahora a negar ese resultado. Neguemos P. Bueno, tengo acá la secuencia de P y entonces acá lo contrario. Neguemos Q, la segunda columna, negada. Y ahora la conjunción de los dos últimos cálculos, no P y no Q. ¿En qué único renglón esa conjunción es verdadera? En el primero también. Primero. ¿Y en el resto? Falso. Por lo tanto, mirando la columna de A y la de B, ¿qué resulta acá? Son iguales. Son Tautología. iguales. Tautología. ¿Bien? Perfecto. Bueno. Perfecto. Vamos a terminar ahí la clase teórica y ahora vamos a hacer clase práctica. Pero voy a parar la grabación para que haya una segunda parte y quedan dos grabaciones de 1 hora y no una de 2 horas. Bien, así que no se vayan,